Saludos hermanos. En esta noche vamos a hablar con la Biblia abierta sobre el apóstol Pablo. Misionero, evangelista, pastor, maestro, extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesia, estratega y visionario. Quizá después de nuestro Jesucristo es el líder más influyente de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, sobre todo fue alguien que amó profundamente a Cristo en respuesta al Evangelio. Me refiero a Pablo, el perseguidor convertido en defensor de la fe. Mis hermanos, que asolaba fue usado por Dios para escribir 13 libros de los libros del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a multitudes. Se ha escrito mucho sobre este hombre. Resumir su vida es todo un reto. Sin embargo, veamos a continuación lo más importante a saber sobre él. De perseguidor a apóstol. Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, en la actual Turquía, en una familia judía, siendo ciudadano romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín, según Filipenses 3, versículos 5 a 6. Su nombre Pablo significa pequeño y pudiera indicar que fue pequeño desde que nació. En el siglo II, un escritor lo describió como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, con su cuerpo en buen estado, con cejas túpidas y nariz un poco en forma de gancho lleno de cordialidad. Por ahora, parecía un hombre y ahora tenía el rostro de un ángel. Su nombre hebreo era Saulo, parecido al destacado rey Saúl de la historia judía, y a diferencia de lo que muchos creen, Dios no le cambió el nombre de Pablo a Saulo. Pablo probablemente estudió en la universidad de mayor reputación de la época, ubicada en su ciudad natal, y luego fue alumno de Gamaliel. ¿A todos sabe de Gamaliel? ¿No? Pues si no lo saben, es bueno que podemos leerlo en el libro de Hechos. Ahí te va a hablar un poco de Gamaliel. ¿Quién fue? Uno de los mejores maestros. Se dice un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén, según el libro de Hechos 5, versículo 13. Se cree que Pablo conoció sobre el surgir
de la nueva secta de los nazarenos, cuando ya había terminado su preparación como fariseo. Esto habría sucedido después de ir a su ciudad natal y regresar posteriormente a Jerusalén luego de la muerte del Señor. A Pablo estudió en una de las mejores universidades de su país. En la ciudad que nació Pablo hubo una biblioteca de alta calidad donde todas las naciones han venido en su ciudad a visitar la biblioteca, donde él pasa su tiempo a investigar, a indagar, a estudiar. Pero eso no era suficiente. A Pablo tuviera que entrar en Israel, donde que él va a aprender más de la ley, que él tuviera que preguntar por cuál es o quién es el maestro más que sabe de la ley. Y ahí él va a encontrar con el Señor Gamaliel, que va a durar un buen tiempo como su profesor, enseñarle las leyes. Después de Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban en Hechos capítulo 7, que hemos hablado en el otro video, donde que Esteban fue un hombre valiente de fe, en ese mismo capítulo, donde que este señor que estamos hablando ahora fue quien que dio el orden para apedreado a Esteban. Y otros creyentes tuvo tal impacto que llevó a alterar a las autoridades religiosas judías. Esto despertó la persecución contra la iglesia en cual participó Pablo. Lucas relata que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaban en las cárceles. Según el libro de Hechos capítulo 3, su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Fue en ese estado de agitación que se dirigió a Damasco. Eso fue la razón que él, que estaba lleno de orgullo, lleno de ambiciones, de que él es el mejor, no pudiera tener otra secta que pudiera enseñar la palabra de Dios mejor que él. Y eso para él era un problema que le tenía atormentado. No aceptaba, deja que el evangelio predica por los creyentes que había creído en Jesús antes de su muerte. Pablo entendió lo que significa ser un prisionero de Cristo. Escúcheme bien, señores. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y él pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que se encontraba algunos que pertenecieran al camino de Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén, según el libro de Hechos capítulo 9, verso 1 a verso 2. Sin embargo, el asolado desconocía que su viaje sería divinamente interrumpido.
¿Qué quiero decir divinamente? Es que quien que controla este mundo, nuestro enemigo, es Cristo, es Jesús, es el Señor Jesús, es Dios, que la tierra pertenece a Él. Por más político, por más presión que puede recibir una persona, debe confiar ciegamente en Dios. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo Saulo. Preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El dueño de la tierra está dando orden al humano que creen que son todopoderosos, pero Dios es más fuerte, señores. Según el libro de Hechos, capítulo 9, versos 3 hasta el 5. Este encuentro cerró la puerta de la persecución que llevaba a cabo. Abrió la puerta de un servicio ejemplar que hoy en día estamos disfrutando en los 13 libros de Pablo, mi hermano. Ejemplo a Cristo por el resto de su vida. El perseguido salvó a su perseguidor y lo convirtió en su mensajero, un apóstol. Aleluya. Según el primer libro de Corintios, capítulo 9, versículo 1, de ahí en adelante inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. Pablo entendió lo que significaba ser un prisionero de Cristo, dominado por el amor de Cristo. Toda Asia y Europa fueron llenas del Evangelio a través del ministerio y liderazgo de este hombre que era un perseguidor, Señor. Hoy no sé su condición, hasta dónde que Satanás te ha llevado. No sé hasta dónde que el enemigo te tiene atado, en los vicios, en las drogas, en las ambiciones, en todas las cosas que puede ser el enemigo de Dios. Todavía tiene la oportunidad de regresar a Dios y conocerle a Él como su Salvador. Como indica el pastor John MacArthur, Pablo fue único en la historia de la redención, responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. Pablo mismo testificó sobre la causa de su entrega y al duro trabajo por el Evangelio. Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Según el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo para la gloria de Dios. Aquí tenemos a un hombre dominado
por el amor de Cristo, la experiencia de salvación que tuvo y el ser objeto del amor y la gracia del Hijo de Dios fueron el motor de su entrega absoluta de la causa de su Señor, como lo escribió a los Gálatas. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, según el libro Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La historia nos cuenta que Pablo murió al ser ejecutado en el año 66 después de Cristo, en medio de la persecución del emperador Nerón contra la iglesia. No obstante, su actitud de servicio a la iglesia aún sirve de estímulo y exhortación para los cristianos de todas las épocas. La extraordinaria vida de Pablo a favor del Evangelio, sus constantes padecimientos por causa del mensaje de la cruz. Segunda Corintios 11, versículos 22 y 23. Y su resolución a morir por proclamar a Cristo fueron muestra del amor del apóstol por su Rey y Señor. De esa manera, Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo para la gloria de Dios. Tú y yo, como Pablo, somos personas comunes y corrientes. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, podemos ver cuán maravilloso puede ser su poder, gracia y bondad al usamos como instrumentos para alcanzar con el Evangelio a otros. Mis hermanos, son cosas que nos dan de ejemplo cuando leamos la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Cuál es la intención que tenía Pablo? ¿Cuáles son los motivos que Pablo tenía? Pablo no era una persona inconverso, como pudiéramos decir, que no conocer a Dios. Al contrario, Pablo era judío. Era un experto en el asunto de las leyes, donde que él estudió con el mejor profesor. Pero a Pablo le hacía falta algo: comparecer con Nicodemo. A Nicodemo era un profesor de la ley, pero el pobre le hacía falta un toque del Espíritu Santo para revivir, para abrir los ojos espirituales. A Pablo, en el caso de él, estaba peor, estaba tan grave que él ha matado muchas personas y encarcelaron a ellos, a los que eran personas que estaban haciendo la buena obra para salvar las almas perdidas. Pero déjame decirte, hoy en día, por más grande que sean sus enemigos, por más grande que sea la batalla que esté,
Dios es superior a esa batalla. A los seguidores de Cristo tuviera que dejar la ciudad donde vivían para huir frente a la persecución que tenía Pablo, porque Pablo tenía todos los poderes. No hay quien que podía con Pablo. A Pablo se va en una cárcel, a Pablo se va en un tribunal, donde sea, y él eligió lo que le da la gana y le van a conseguir, porque a Pablo era un hombre de letra que tenía mucho conocimiento, no solamente en las leyes de la Biblia, también en las leyes de su país. Cuando Pablo se ponga a defenderse, él se está haciendo las cosas de tal como debe de ser. Él tenía muchos poderes, muchos contactos, pero los contactos que tenía Pablo era inferior al contacto que tenían los seguidores de Cristo. Usted hoy en día como cristiano, pastores, diáconos, evangelistas, posiblemente que frente de ti existen alguna barrera, pero déjame decir que esas barreras, esas montañas, no son más altas, no son más poderosas que el poder de Cristo. A Pablo, con la carta en la mano, tenía el permiso de cruzar de una provincia a otra provincia para perseguir los seguidores de Cristo. Cuando tomó la decisión de ir a Damasco, era para matar, era para destruir. Ya él había acabado de matar a Esteban. Así que él tenía todos los poderes y derecho para hacer lo que le da la gana con la vida de los seguidores de Cristo. Pero permítame decirte, mi hermano, al opositor, a quien que está en contra de nosotros como siervo de Dios, no son capaces de destruirnos si Dios no ha dado permiso. Ejemplo para terminar, no me importa la condición donde estés, mientras estás viva, tiene la oportunidad de salvarse. Único debe acercarle a Dios. Mis hermanos, en el libro de Hechos ha contado toda esa historia. La absoluta decisión de Pablo a Cristo en Hechos 21, capítulo 13. A Pablo tuvo que aceptar. A Pablo no pudiera decirle no, porque fue un llamado absoluto que no hay como que Pablo rechazara esa llamada. Pero de ninguna manera cosas hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, según Hechos 20, versículo 2 a 4. A Pablo no deseaba otro trabajo que ese trabajo. A Pablo no interesaba de la otra riqueza que esa riqueza. No me han dicho que Pablo vivió de su carrera que él había estudiado en la universidad. No sé si la Biblia deja eso escondido, pero la historia no nos relata.
Muchas veces preocupamos tanto por las cosas terrenales, causa que perdemos las fortunas que Dios tiene para nosotros. Muchas veces creemos tanto en las carreras que hemos estudiado en la universidad, tanto dinero que hemos gastado, los viajes, las materias que hemos dado, que amamos tanto, queremos trabajar en esa carrera, pero Dios no ha decidido su posición en esta vida. Si Él te ha llamado para que usted sea el predicador, trabajar por Él, no espera todo te va a salga bien. Pero a pesar de las dificultades que te puede presentar, debes seguir confiando en Él para que la obra sea perfecta, sin mancha. Vamos a dejar atrás las carreras, atrás las riquezas terrenales para buscarnos riquezas del cielo, en donde esas riquezas serán permanentes, no serán artificiales ni temporales. Morimos con Dios, estaremos con Él. En esta ocasión, a Pablo acabó de dejar ejemplo contundente para ti, para mí, para dar un giro a nuestra vida y mirar hacia Dios. Que Dios te bendiga. Busca una iglesia, busca un templo, aceptarle a Cristo, reconocerle a Él como su Salvador. Deja el camino que estés, porque ese camino te lleva a las perdiciones. Cuando Dios entra en tu vida, te tengas cosas que usted nunca ha disfrutado y tendrá paz. Que Dios te bendiga, mis hermanos, que te guarde bajo de sus alas. Amén.